Seguimos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Tengo en el estudio a Pablo Pérez Barreiro, ex director del Venezuelan Business Club, pero amigo de la casa por siempre, yo creo. Pablo, bienvenido una vez más al programa. Muchas gracias, Nelson. Qué gusto estar por aquí. Bueno, y siempre voy a estar alrededor. Nunca se van a poder alejar de mí. Nunca nos podemos alejar de... No, y es que Pablo nos ha ayudado en el club en muchísimas cosas. Pablo es un consultor de muchísimos años, ha sido CEO de empresas, mucha experiencia en el área corporativa. Tiene muchísimas iniciativas y hoy en día vamos a hablar de uno de los temas que él va a tocar. Él va a ser nuestro expositor en el desayuno de enero que vamos a hacer en el Miami-Dade College, y ahí tú vas a tocar el tema de negocios familiares. Básicamente, así mismo es. El título de la charla es, Pablo, es cómo sobrevivir o cómo pasar los ciclos de un negocio familiar. Perfecto. Okay. Estábamos hablando fuera de cámara. Y tú decías que era un 90% de los negocios en el sur de la Florida y en Estados Unidos son familiares. En Estados Unidos, un poco más del 70% de los negocios en los Estados Unidos son negocios familiares. Wow. Y ahí tú ves marcas grandes, marcas como Walmart, como S.C. Johnson, como todas esas empresas del Fortune 500 hoy día. Un porcentaje muy alto fueron empresas familiares, ya están en la bolsa, pero su origen fueron como empresa familiar. Y en el sur de la Florida, donde el 80% de los negocios tienen 20 o menos empleados, el porcentaje de negocios familiares es casi de un 90%. Wow. O sea, eso es interesante porque hay mucha gente que dice, no, mire, yo prefiero no hacer negocios con familia ni con amigos. Yo prefiero hacer mis negocios yo solo y dedicarme a mi cosa, porque si yo me peleo con gente o si me pongo muy estricto y mi familia no responde, entonces tengo que botarlo del trabajo, tengo que pelearme con la gente. Entonces yo creo que charlas como la tuya y especialidades como la tuya, yo creo que tienen bastante sentido. Yo he escuchado, me acuerdo, hace unos meses también hablé con alguien que se enfocaba en hacerle consultoría pues a la familia para poder sobrellevar el negocio, poderse entender entre sí, poder realmente sacarle provecho a lo que es la sinergia familiar, porque al final, desde el punto, como yo lo veo, tu familia se tiene que proteger entre sí. Entonces, si realmente al final estamos protegiendo los intereses familiares, el negocio debería funcionar. Sí, lo que estás protegiendo es el futuro de la familia. Y el negocio familiar tiene como característica que hay algo que el negocio que no es familiar no tiene, y son las emociones. O sea, la familia trae una emoción en la toma de decisiones que es distinto. Pero fíjate que a pesar de que el 90% de los negocios que se van formando son negocios familiares, hay una estadística, y de eso quiero hablar durante la charla en el desayuno, que es interesante, que solamente el 33% de los negocios familiares que comienzan pasan a la segunda generación. Ah, wow, imagínate. Okay. Y de esos que comenzaron, solo el 11% pasa a la tercera. ¿Y esas etapas se definen en cuanto a crecimiento de la empresa? No, en cuanto a la sucesión en el tiempo. Puede ser que el negocio sea muy exitoso. Ajá. Sin embargo, al final no crearon la sucesión. Ok. Entonces, algo interesante es que el 86%, de acuerdo a un survey que se hizo hace 2 años, el 86% de los dueños de negocios familiares piensan que el negocio va a quedar en manos de la familia. Okay. Sin embargo, fíjate que casi un 70% no pasan a la segunda generación. O sea, no se preparan para eso. Entonces, cuando se empiezan a preparar, ya es tarde. O sea, que no solamente el reto es operar el negocio con la familia, sino también prepararse para la sucesión de las siguientes generaciones. Y de ahí viene la consultoría de negocios familiares, que no es la consultoría tradicional de negocio, donde vas a ver las prioridades y lo que es la estrategia del negocio, pero por el otro lado vamos a ver las prioridades y los retos de la familia o de la sucesión, porque la sucesión no necesariamente tiene que estar dentro de la familia, pero tú sí vas a preparar a la empresa para crear esa estrategia de manera tal que en el tiempo la empresa perdure y pueda pasar a una siguiente generación con crecimiento. O sea que la sucesión, como tú dijiste ahorita, la sucesión puede que no esté dentro de la familia, puede que sea un externo. Puede que sea un externo, puede ser un gerente de confianza, puede ser alguien que lo pones en el cargo de presidente o de CEO, pero vas creando de una vez, desde que identificas a la persona, vas creando el plan para que esa persona sea el sucesor. Eso le pasó a Lego, la compañía. Eso le pasó a Lego. Mira, yo me reuní el otro día con un señor que me dice, Pablo, qué lástima que no te conocí hace 7 años. Imagínate. Cuando mis hijos tenían 15. Porque ahora mi hija es dentista y mi hijo es arquitecto.
Entonces no tengo sucesión y él está en el negocio del retail. Dice, ¿por qué yo no me llevé a mi hijo y a mi hija a mis viajes a conocer los proveedores en Asia y a ver cómo se fabricaba lo que yo vendo, de manera que se fueran interesando? Claro, tú no puedes obligar al sucesor, tiene que ser independiente. Sí, pero ¿no te parece natural, bueno, y tú me dirás en tu experiencia, ¿no te parece natural que si tú tienes la oportunidad de trabajar para ti mismo, básicamente, porque tu familia va a hacer trabajar para ti mismo, y ir siguiéndole los pasos a un negocio que en teoría es exitoso, ¿no? Claro. O sea, que tú vas a aprender, no vas a perderte profesionalmente de nada, porque vas a tener la oportunidad de aprender igual y meterte en las grandes ligas, y al mismo tiempo vas a estar contribuyendo con tu familia. Yo creo que eso es una fórmula. Pareciera que fuera así, ¿no? Es una fórmula. Como dice, si tienes un legado, continúalo, y si no lo tienes, créate uno. Claro. Sin embargo, mucha gente no lo hace. Mucha gente vive muy bien porque el negocio va muy bien. Entonces los hijos se van criando en un ambiente donde tienen un buen nivel de vida, pero no se mete en el negocio. Pero muchas veces no es el hijo o la hija o el sobrino. Muchas veces es el dueño del negocio que no prepara, que no permite que eso suceda. Eso pasó en mi familia, por ejemplo. En mi familia hace muchos años, mi abuela era comerciante, ¿no? En Venezuela, en la isla de Margarita. Ajá. Pero era una comerciante. Entonces, para esa época, eso no era una cosa que era, pues, de reputación, sino que, bueno, eran comerciantes que iban vendiendo cosas y ella hizo muchísimo dinero. Sí. Y mandó a los hijos a estudiar medicina, abogacía, Exacto. cualquier otra cosa, porque pensaba que era una carrera, pues, más digna para ellos. Para ellos. Y resulta, todos fueron igual exitosos, pues, pero no con el éxito que ella hubiese podido tener. Claro, nadie continuó lo que ella práctica, vino pues, creciendo. ¿no? Exacto. Sin embargo, si a lo mejor alguien hubiera continuado esa práctica, o a lo mejor hubiera crecido y hubiera sido algo distinto. O sea que eso es muy frecuente. Entonces. Es muy frecuente. Fíjate que el 70% normalmente no pasan. Y cuando no pasan es porque se venden o porque se hace un management buyout y al final la persona cobra lo que tenga que cobrar del negocio y se retiran. O sea que hay management buyout también. Claro, claro. Para los que nos escuchan, un management buyout es la gerencia de la empresa. La gerencia de la empresa hace una oferta para comprar la empresa en un número de años, ¿no? Exacto. En este caso sería al dueño, pues al cabeza de familia le comprarían la empresa, claro, los gerentes, ¿no? Ahora, en el negocio familiar, el tema de las emociones es importantísimo. Porque, y esto es algo que no sucede mucho en los negocios familiares. Hay dos cosas que no suceden y que deberían de suceder. Una es preocuparse por tener una junta familiar. O sea, que los que tengan un negocio, y aquí no estamos hablando de negocios grandes, es el que compra una franquicia, eso es un negocio familiar. Porque es la familia la que está inclusive trabajando y viviendo de ese negocio. O el que montó un negocio donde van a vender muebles o van a vender, es un negocio familiar. O va a prestar un servicio, una firma de contadores públicos que donde trabaje la esposa, el esposo, eso es un negocio familiar. Entonces, tiene que haber una junta familiar donde diga, mira, este es el plan del negocio, esto es lo que vamos a hacer. Esta es la gente que necesitamos, este es el presupuesto, o sea, ponerlo en la mesa para que esa junta familiar entienda cuál es el negocio. En negocios más grandes, esa junta familiar se vuelve importante, es paralela prácticamente a la junta directiva de la empresa. O sea, que no es una persona, generalmente, pues, lo ideal no sería una de las personas de la familia que tiene la idea, que emprende y luego una vez que arranca el negocio, involucrar a la familia, sino empezar desde cero todo el mundo. Empezar desde cero. El negocio familiar tiene varios ciclos y eso es parte de lo que vamos a hablar durante la charla, el desayuno. Porque cuando el negocio familiar comienza, hay mucho trabajo, es cuando empieza el entrepreneur, ¿no? Que comienza, invierte en un negocio y digamos hay un esfuerzo y trabaja muy duro. Después, la siguiente parte del ciclo, la persona tiene su propio empleo. O sea, dice, bueno, ya estoy creciendo, tengo mi empleo y después voy construyendo infraestructura. Entonces ya tengo una empresa. Pero hay un momento en que te vuelves dueño de un negocio real, que quieres crecer, que quieres que ese negocio siga en el tiempo y llegas a un punto de coyuntura donde o te reinventas o declinas. Y mucha gente empieza a declinar y no se da cuenta y le echa la culpa a la economía, le echa la culpa a otras cosas. Y no se da cuenta que esa declinación viene porque no se preparó. Ahora, pero Pablo, en ese punto específicamente, yo me imagino que no todas las familias que emprenden un negocio son sofisticadas desde el punto de vista de educación de negocios o de finanzas o de contabilidad como para tener una visión de, bueno, voy a llevar esto hasta cierto punto, voy a crecer el negocio. Yo me imagino que mucha gente empieza con una idea de quizás inventarse una manera de resolverse el día a día. Eso es justamente lo que a mí me motivó
para tener una firma de consultoría dedicada a negocios familiares. Ujú, Y más que eso es un área que prácticamente está abandonada. ujú. Y está abandonada porque existe ese paradigma de que la empresa pequeña no va a contratar a un consultor para que los ayude a crecer. Claro. Y sin embargo es un paradigma que existe. Porque al final del día la mejor inversión que puede hacer cualquier persona en su negocio es ver un poquitico más allá de lo que pasa la semana que viene. Por eso a mí me Es suena, cambiar de perspectiva y ver hacia el futuro. que si yo quisiera arrancar un negocio y la verdad siento que estoy limitado en cuanto a mi habilidad, pero tengo la visión de lo que quiero hacer, yo me imagino que una persona como tú que me puede ayudar a guiarme cómo navegar el poder armar una empresa exitosa realmente, tener las bases de una empresa que pueda caminar y que me pueda traer lo Claro, que yo quiero. y además que no es la experiencia que uno haya podido tener, son las herramientas que uno puede contar. Ujú, O sea, nosotros contamos con herramientas que tienen 25, 30 años en el mercado americano, ujú, que han sido probadas por Fortune 100, compañías del Fortune 100. ujú. O sea, no es algo que, ¿sabes? Que Pablo Pérez Barreiro vino y puso sobre la mesa porque no. O sea, son herramientas súper probadas, porque parte de esto es desarrollar la sucesión y desarrollar a la gente que tú tienes para que hagan un mejor trabajo del que están haciendo. ¿Cuáles son los puntos que tú vas a tocar en esa charla? Bueno, mira, primero vamos a hablar de hechos de los negocios familiares. Después vamos a hablar sobre los ciclos de los negocios y qué es lo que pasa. Los tipos de dueños, porque eso es algo que es simpático, ¿no? Hay dueños que son embajadores, Ujú, que son los que permiten que los hijos vengan, tomen el negocio, ellos representan al negocio en los eventos importantes, etcétera, etcétera. ujú. Pero hay dueños que son emperadores o que son monarcas. Hasta que yo no me muera aquí no entra más nadie. Claro. Hay quienes son dictadores, hay quienes son lo que llaman el científico, que es el que dice, no, déjame a mí en el área que a mí me gusta, yo sigo experimentando aquí y ustedes hacen lo que quieren. Ujú, ¿Ok? Pero al final, en muchos de los negocios familiares te encuentras con el emperador. ujú. Entonces el emperador hay que trabajar con él. En mi experiencia, yo me he encontrado a varios emperadores donde los hijos me dicen, yo quiero meterme en el negocio, pero mi papá no me deja. Ujú, ujú. Entonces el trabajo es con esa persona. Cuando se empieza a hablar de la sucesión, cuando se empieza a hablar de las prioridades del negocio, del propósito del negocio, y se empieza a hacer un proceso de pensamiento estratégico del negocio, no un plan de negocio, un proceso de pensamiento estratégico del negocio, cambia la situación. Perfecto. Y eso también es entonces los puntos en que se enfoca tu práctica. Claro, claro. En eso es que nos enfocamos nosotros, ¿no? Qué bueno. Y nosotros tenemos programas de desarrollo gerencial, programas de desarrollo para gente de venta, programas de liderazgo, programas de desarrollo para jóvenes, para teenagers y adultos jóvenes en la parte de liderazgo. ¿Por qué? Porque esa generación que tiene 14, 15, 16 años, tienes que empezar a desarrollarla, no a entrenarla, a desarrollarla. La diferencia entre el entrenamiento y el desarrollo es que en el entrenamiento tú provees la habilidad, en el desarrollo tú la vas a maximizar. Entonces tú agarras esas habilidades que tienen y le añades habilidades de comunicación, de relaciones interpersonales, de manejo de metas, de manejo del tiempo, etcétera, etcétera. Y se lo das a un muchacho de 14 o 15 años y es una gran ventaja para su vida. Y lo va a llevar a lo mejor al negocio porque se empieza a interesar en otras cosas. Dentro de un negocio familiar, porque a veces no tenemos el negocio, pero trabajamos en un negocio familiar. Ujú. Somos parte de esa estructura que tiene el negocio. Ujú, Y esa interacción con la familia a veces no es fácil. ujú. Y tenemos que abrirnos a posibilidades. Perfecto. A mí me interesa mucho, yo creo que destacar también el programa que tú tienes de liderazgo para jóvenes, porque Sí. yo creo que de alguna forma, y eso yo creo que también lo ves tú, se unen, ¿no? Si uno va a tener un negocio familiar y uno quiere planificar la sucesión, pues yo creo que hay que preparar a las generaciones siguientes, pues, ¿no? Totalmente. E independientemente si están en un negocio familiar o no, yo creo que el enfocarse en asegurarnos que tengamos una generación de relevo preparada, a mí me parece muy interesante. Cuéntanos cómo va el programa, en dónde están las cosas hoy en día. Bueno, mira, como tú bien lo dijiste, el programa de desarrollo de liderazgo para jóvenes o adultos jóvenes está muy ligado al tema de consultoría de negocios familiares. Ujú. ¿Por qué? Porque muchas veces la sucesión tiene 13, 14, 15, 16 años. Ujú. Y esa sucesión hay que desarrollarla. ¿Para qué? Para que se vaya preparando a tomar mejores decisiones, a comunicarse mejor, a tener habilidades de liderazgo, de manera tal de que si independientemente en el futuro toma la decisión de ser la sucesión en la empresa, esté preparado.
Muchas veces, y esto me lo he encontrado en muchísimos casos, donde el dueño del negocio familiar o los dueños del negocio familiar no tienen sucesión, o cuando empiezan a preocuparse por la sucesión, porque han llegado los años de retirarse y tal, no encuentran a quién dejarle el negocio. Oh, wow. Yo hago una pregunta muchas veces que a la gente le queda o le impacta. Digo, bueno, si hoy despidieras a todo el mundo en la empresa, ¿a quiénes recontratarías mañana? ¿Ok? Y la respuesta de este señor fue a ninguno. A ninguno, imagínate tú. ¿Ok? A ninguno. Buscaría gente nueva. Entonces, claro, esto es un caso extremo. Claro. Es un caso extremo. Porque digo, si tiene que buscar gente nueva, debería Claro. empezar a buscar gente nueva Sin ya, embargo, no tiene de los gerentes, ¿no? Estoy hablando de la gente que está alrededor de él. No tiene confianza en ninguno como para que sea la sucesión. Entonces, el programa de desarrollo de liderazgo para jóvenes, dentro de lo que es la planificación de un negocio familiar, es importante. Sin embargo, este programa para nosotros es más una misión que un negocio. Okay. O sea, esto es un programa que está basado en el mismo programa de desarrollo de liderazgo para adultos, o sea, para ejecutivos, pero adaptado para gente joven. Este programa tiene casi 15 años en los Estados Unidos. Se ha dado en universidades, en sistemas de colegios públicos, en el noreste, especialmente en el noreste, en Washington, en tanto Washington State, o sea, en la ciudad de Seattle, como en Arlington, en el sistema de colegios públicos de Arlington. Se ha dado en colegios privados, colegios católicos, colegios hebreos. O sea, ha sido muy, muy exitoso. O sea, el programa se llama Rising Stars, como creciendo las estrellas, ¿no? ¿Y el enfoque cuál es, Pablo? Mira, el enfoque es poder darle al muchacho herramientas para que empiece a pensar en qué es lo que quiere hacer. O sea, hay una parte muy importante que es desarrollo personal. Entonces se ven áreas en su parte, digamos, mental, en su parte física, en su parte, digamos, de colegio, de carrera, en su parte de familia, donde ellos van a analizar qué es lo que han hecho, qué están haciendo hoy, qué quieren hacer en un futuro. Eso es parte de ir desarrollando metas. Fíjate que el primer ejercicio que se hace en el programa es hacer un inventario de sueños, o sea, una lista de los sueños, de cosas que quieres lograr en un futuro, ya sea corto, mediano o largo plazo. Y en base a eso se van a dar herramientas para lo que es establecimiento y alcance de metas. Porque esto no es un programa para establecer, porque todos establecemos metas. Nosotros somos gente que sabemos establecer metas. La cuestión está en cómo lograr ejecutarlas y lograrlas, ¿no? Ahora, en esa parte del programa, tú logras descubrir, por ejemplo, si los sueños que la persona tiene o que el muchacho tiene están alineados con sus habilidades, porque puede ser, por ejemplo, que tengan un sueño paradigmático. Yo quisiera tener una empresa o yo quisiera ser médico y resulta que tienen una habilidad, por ejemplo, para tocar piano brutal o tienen otras habilidades que realmente es donde está el talento. Claro, mira, mucho de lo que se ve en el programa, porque esa es la parte, digamos, como objetivo, es que la persona o que el participante sepa establecer metas. Porque al final del día, Nelson, el éxito es el alcance continuo de metas predeterminadas. Entonces, para mucha gente el éxito es una meta muy a largo plazo. Entonces, las frustraciones del camino hacen que ni siquiera logres esa meta. En cambio, a través de una metodología vas estableciendo metas y por el otro lado, que viene la parte que yo creo que es importante, vamos a ir dando, digamos, información en cuanto a lo que es comunicación, en cuanto a lo que es relaciones interpersonales, lo que es manejo del tiempo. Y se va a hablar mucho sobre el tema de actitud. Acuérdate que el liderazgo no es hacer que la gente te siga. O sea, no es obligar a la gente que te siga. O digamos, tener una personalidad para que la gente te siga. El liderazgo comienza con el amor propio y con la estima propia. Claro. Entonces, cuando tú empiezas a dar ese tipo de herramientas, la gente va viendo cuáles son sus habilidades naturales. Okay. Hay gente que dice, no, es que a mí me encanta la música, a mí me encanta el piano, pero nunca lo he podido tocar. Bueno, parte de tu meta va a ser, a lo mejor, tocar piano. ¿Cuáles son? Establecer los obstáculos que tienes en esa meta. A lo mejor es convencer a mi papá de que el piano es chévere. Claro.
¿Entiendes? O sea, Bueno, o sea, la idea es que justamente tú empieces a poner en tus sueños las cosas que hacen que te brillen los ojos, exacto. pero a una temprana edad. No, nosotros lo hacemos cuando tenemos 25 años o ya estamos en la parte corporativa, nos empezamos a preocupar por esas cosas y empezamos a leer libros de desarrollo personal y este tipo de cosas, cosa que si no lo aplicas no vale para nada. Entonces, ¿cuál es el objetivo con esto y cuál es esa misión que nosotros queremos hacer con este programa? Es llevarlo a la mayor cantidad de muchachos para darles esas herramientas para que se motiven a hacer las cosas que quieren y que tienen habilidad para hacer, sin miedos, que son los primeros obstáculos, ¿ok? Sin miedos. Acuérdate que el miedo es el principal factor por el cual no hacemos las cosas. ¿Y cuál es el primer miedo del ser humano? Hablar en público, por ejemplo. Porque desde chiquito nos están diciendo que no hables con la gente, no hables con extraños, pero cuando tenemos 16 años nadie nos dice, mira, ya puedes empezar a hablar con la gente, ¿no? Y eso es un buen consejo para la gente de ventas, ¿no? No hables con extraños. Exactamente. ¿Ok? Entonces, el primer miedo del ser humano es el hablar en público. El segundo es el cambio. Después viene las arañas, la altura, todo lo que tú quieras para allá. Pero esos son los dos primeros. Entonces, cuando tú a temprana edad, que no tienes ese baggage de atrás, no tienes tanta carga que viene, o sea, de atrás de acondicionamiento y valores que tenemos a veces metidos, y podemos cambiar determinados hábitos, oye, tiene un valor importante. ¿Y cómo lo impartes el programa, Pablo? ¿Dónde puede ir la gente a participar? El programa dura 10 sesiones. Son 10 sesiones, un programa de desarrollo. Tiene 10 sesiones, 2 horas semanales. ¿Ok? No son 10 semanas completas. Son 2 horas semanales. 2 horas semanales, ¿ok? Normalmente yo lo que estoy haciendo ahora es formando grupos. Por ejemplo, en 2 semanas yo voy a comenzar un grupo aquí en el Doral. Entonces, más o menos grupos entre 10 y 15 muchachos. En verano hicimos un programa aquí en el Doral también, que fue un grupo de 10 muchachos. Lo hemos dado con el FIU, también estuvo interesado en el programa. He estado reunido con la gente de Miami-Dade, de colegios públicos, y eso es un proceso que necesito grants, necesito, digamos, un soporte a nivel financiero de manera tal de poder impartirlo a una mayor cantidad de muchachos. Y por supuesto los colegios privados es un target el cual estamos trabajando. Y bueno, en eso estamos, tratando de llevarlo a la mayor cantidad. Ya yo llevo 3 años haciendo el programa, lo he hecho ya como en 7, 8 grupos de muchachos. Y yo te digo algo, Nelson, cada vez que termino el programa digo, ojalá me pudiera dedicar 100% de mi tiempo a esto. Sí, ¿verdad? La satisfacción es gigantesca. O sea, yo he visto padres llorando, muchachos llorando y a mí llorando. Imagínate. O sea, he visto las 3 cosas, ¿no? Porque en la última sesión ellos tienen que hacer una exposición de qué es lo que aprendieron y qué van a aplicar en su vida del programa. Y ahí es donde, bueno, ni te imaginas. Pero esto es un programa bellísimo que de verdad recomiendo a todo padre que quiere que su hijo tenga herramientas para motivarse a lograr ciertas cosas en su vida, que lo meta. Y no solamente los padres, como tú dices, a las instituciones de educación aquí, porque si tú realmente, el prestigio que gana una universidad o que gana un college es que los graduandos de esa universidad realmente lleguen a ser exitosos y pongan el nombre de esa universidad en alto. Entonces, si tú quieres realmente que la gente ponga en práctica tus conocimientos y que salga adelante, un programa de liderazgo es muy importante. O sea, que no solamente, los padres porque te ayuda a que el muchacho pues agarre, se oriente y se conozca un poco más a sí mismo y sepa hacia dónde quiere ir. Pero igual mucha gente puede haber llegado a las universidades hoy en día sin tener el privilegio de tener una orientación como esa. Entonces, así mismo es. Salen a la calle y realmente no tienen claridad en lo que van a terminar siendo. Yo creo que en las instituciones educativas tiene que haber un programa parecido que incluso me parece mucho mejor que sea independiente a la universidad como tú lo planteas. No, y es un programa que ha sido súper comprobado. Porque primero que está basado en un programa de desarrollo de liderazgo para adultos que tiene más de 30 años en los Estados Unidos, o sea, que se ha dado en empresas importantes y está adaptado para gente joven. Y segundo, que está orientado a desarrollar carácter, o sea, a desarrollar otras cosas que no es solamente lo que es liderazgo, porque mucha gente confunde el liderazgo con ser el líder, el dueño de la empresa, el presidente, no. Liderazgo es el liderazgo propio. Como te dije, el amor propio, la estima propia
y Es el verdad, liderazgo sí. y el liderazgo propio. Y eso Así te da llega- seguridad, eso te da seguridad y al menos te hace plantearte mucho mejor tus objetivos. claro. Y todo eso son temas que se hablan durante las sesiones. Exacto. Qué bueno. Entonces, Entonces, bueno, ¿cómo te contactan? ¿Cómo pueden registrarse para el próximo grupo? ¿Cómo se enteran de...? Bueno, mira, primero en ingeniumdevelopment.com hay información completa del programa. Hay una parte que dice Youth Development Ujú. y ahí está toda la información del programa. Si me quieren contactar, mi teléfono, anótenlo, es el 305-495-6851. 305-495-6851. Pueden escribirme a info@ingeniumdevelopment.com. Ingenium se escribe Ingenium con M al final. Ingeniumdevelopment.com o a P. Pérez, que es mi email personal, @ingeniumdevelopment.com. O en la página web van a encontrar información. Inclusive yo normalmente pongo los cursos que vienen, lo que estamos promoviendo, Ujú. para que la gente sepa, ¿no? Bueno, igual la gente que nos está escuchando, que no tenga cómo anotar o no se acuerde, si visitan las páginas del Venezuelan Business Club en Facebook o en cualquiera de las redes sociales, vamos a poner la información para que sea más fácil entonces contactarte. Bueno, Pablo, Perfecto. muchísimas gracias una vez más por tu tiempo. No, Nelson, gracias. Contentos el de tenerte gusto a ti es aquí. mío y espero que me tengan muchas veces por aquí. Claro que sí, claro que sí. Las puertas siempre están abiertas porque tú siempre tienes buenas iniciativas y buenas ideas y siempre es bueno pues traerlas a la luz. Bueno, muchísimas gracias, Nelson. Es un gusto estar aquí. Y bueno, ya ha sido un gusto desde hace, ¿cuántos años? Un Con el montón. Venezuelan Business Club. Yo creo Vas que a tener como 10, 13 años. 13 años, ¿no? Ajá. Del principio que nos reuníamos en una Desde el 2003. en una mesita de conferencia y éramos 15 personas, ¿no? Sí, señor. Y ahora ver lo que se ha convertido el Venezuelan Business Club, y para mí ha sido un orgullo el poder haber puesto una gotica de agua en ese océano, ¿no? Gracias. cómo no. y- Bueno, y la sigues poniendo, así que... Bueno, y espero que siga por mucho tiempo. La sigo poniendo en el buen sentido de la palabra. Bueno, la gotica, La gotica el de, granito arena. de colaboración. Nos vamos a seguir entonces con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Usted está escuchando Actualidad 1020, 1040. Les habla Nelson Ramírez. Ya volvemos.